Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga, feliz domingo. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Así es que con ese gozo, abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1 al 17, que lleva por título, Salomón edifica el templo, gloria al Señor. Para eso vamos a leer 4 versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, excelso, santo, divino y amado Dios, en cuya presencia estamos, nos acercamos una vez más al trono de tu gracia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, buscando tu favor, tu ayuda, precioso Dios, para agradecer todos los favores que hemos recibido en esta semana de tu mano, Señor del cielo. Has guardado nuestra salida, nuestra entrada. Has provisto, Señor del cielo, para nuestra mesa, Señor del cielo, y has suplido todas nuestras necesidades. Con esa gratitud estamos aquí en esta hora, Señor del cielo, deseando escuchar de ti y aprender más de tu palabra. Le entregamos el tiempo a tu Espíritu Santo para que Él sea el Maestro que nos enseñe en esta mañana. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Llegó el momento de armar la casa de Dios. Salomón hizo los últimos preparativos en el capítulo anterior y puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue mandar mensaje al rey de Tiro pidiéndole mano de obra, pidiéndole madera fina, material para la construcción de la casa de Dios. Y miramos que Hiram, quien era amigo de David, aceptó con mucho gusto la invitación, gloria al Señor, para hacerse partícipe en la obra del templo de Dios. Y leímos en el capítulo 2, en el capítulo anterior, verso 12, dice, además decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. ¿Cómo es que este Dios pagano, rey de Tiro, reconocía el poderío del Dios de David, el Dios que ha hecho los cielos y la tierra, por el testimonio de David? Sabemos que David, donde quiera que él se presentaba, también representaba al Dios de Israel y hablaba bien del Dios vivo, gloria al Señor, porque el Señor no había hecho nada malo a David, solo bien en su vida, gloria al Señor. Lo honró todos los días de su vida y él testificó de su poder y de su poderío, gloria al Señor, de su majestad. Hiram envió madera fina a Salomón y Salomón le pagó con diversos productos de Israel en grandes cantidades, gloria al Señor. Y estos detalles también están en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 38, que estudiamos también anteriormente con más detalles de lo que vamos a estudiar en este día. Es un capítulo más pequeño, allá estudiamos 38 versos, aquí solamente vamos a estudiar 17, eso si desea los detalles,
le doy referencia a este estudio de Primera de Reyes capítulo 6. Como dije, aquí tenemos un capítulo más compacto con menos detalles. Vamos a comenzar con el primer verso que dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Lo primero que miramos aquí en este verso es la localidad del templo, dónde es que el templo va a ser construido, y este dato es importante. El escritor nos dice que el lugar donde sería construida la casa de Dios sería en el monte Moría. Y la primera mención de este monte Moría lo encontramos en el capítulo 22, verso 2 del libro de Génesis. Lo vamos a leer más adelante. Ahora, en este monte es donde escuchamos la fascinante historia de Abraham, cuando el Señor le dijo a Abraham que fuera a este monte para sacrificar a su hijo, su único hijo. Gloria al Señor. Ahora, sabemos que Abraham había esperado por este heredero casi un siglo. Abraham tenía 90 años cuando recibió la promesa de Dios, y no fue hasta los 100 años, hasta el siglo, que el Señor contestó su petición. Gloria al Señor. Ahora, este hijo llegó a su vida en sus años de anciano. Fue en sus años de vejez que él recibió este milagro. Gloria al Señor. Y leemos en Hebreos 11:11 que por fe Sara recibió la fuerza para traer a este mundo a este muchachito, para dar a luz, porque el que lo envió a este mundo fue el Señor, ¿verdad? Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Este hijo sería el heredero de Abraham, y por medio de él Dios levantaría una descendencia de Abraham. Gloria al Señor. Leemos en Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sabemos que Abraham había tenido su otro hijo Ismael con la esclava. Sin embargo, y a causa de ese hijo vinieron problemas entre Sara y la esclava, y el Señor le está diciendo a Abraham: escucha a tu mujer. Ella está protegiendo a tu hijo, porque de este tu hijo será llamada descendencia de él. Gloria al Señor. Este hijo sería también de donde vendría el Mesías, porque Dios prometió que de él serían benditas todas las familias de la tierra, y es ahí donde entra la promesa de que el Mesías vendría descendiente de Abraham. Dice: porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero cuando Isaac estaba aún soltero, tal vez tendría Isaac unos 20 años, fue que el Señor se aparece o le habla a Abraham y le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, y único porque el hijo de la esclava no contaba, y le dice: ofrece a tu hijo en sacrificio en el monte que yo voy a mostrarte. Gloria al Señor. Por tanto, Abraham tomó a su hijo y a sus siervos y se fue de camino de 3 días hasta que le mostró el Señor el monte indicado para el sacrificio. Y Abraham le dijo a su hijo, ¿verdad?, a su siervo: quédense aquí, yo voy a ofrecer mi ofrenda con mi hijo. Leemos ahí en Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros.
Abraham y el muchacho comenzaron su camino de 3 días para llegar al lugar que el Señor le iba a indicar a dónde sería que iba a llegar. En el camino, ¿verdad? Isaac preguntó, verso 7 de Génesis, dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este es el lugar en el cual el Señor le indicó a Abraham en el monte Moría que ahí sacrificara a su hijo. Verso 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este fue el primer lugar en Génesis donde fue mencionado este monte Moría, donde el Señor le pedía a Abraham, ¿verdad?, que sacrificara a su único hijo. Y claro que Abraham no lo sacrificó porque Dios en sí no pide sacrificios humanos, Dios o recibe sacrificios humanos. Lo que Dios estaba haciendo es probando la fe de Abraham, gloria al Señor. Y era sombra de lo que habría de venir, porque vamos a mirar que 2000 años después el Señor sí sacrificó a su único hijo en este mismo monte Moría. Y para no dejarlos en suspenso, deje leerlo lo que ocurrió con Isaac en los siguientes versos. 22:9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, el monte Moría, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora hay que entender que a esta etapa de la edad de Isaac, él tenía unos 20 a 27 años, o sea, ya no era un muchacho como a veces en el libro de la escuela dominical nos lo pintan, un adolescente. Un adolescente no hubiera podido luchar contra su padre, pero aquí está este muchacho de avanzada edad, podía con mucha facilidad vencer a su padre. Sin embargo, voluntariamente se dejó amarrar para hacer el sacrificio y la ofrenda a Dios. Dice, entonces el ángel, dice el verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o Jehová Jaira. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En sí las palabras de Abraham son palabras proféticas, porque como dije, 2000 años después Dios sí proveó un sacrificio para la humanidad entera. En este mismo monte Moría, el Señor, ¿verdad?, ofreció a su único hijo Jesucristo para la expiación y el perdón de todos nuestros pecados, no solo los nuestros, sino de la humanidad entera. Gloria al Señor. Ahora, en los días de David, este monte era la era de Ornán el Jebuseo. Gloria al Señor. Ahora, recordamos, ¿verdad?, que durante el juicio que vino a la nación de Israel a causa del pecado que David había cometido, recordamos que David censó al pueblo, y a causa de este censo el Señor envió al profeta Gad para dictarle la sentencia para David. Le dio a escoger
3 juicios. Le dijo, el primer juicio serían 3 años de hambruna, el segundo serían 3 meses en manos de tus enemigos, y el tercer juicio serían 3 días de peste sobre la nación de Israel. Y David fue sabio en escoger, recordamos que escogió los 3 días de peste y declaró, porque mejor es caer en manos de un Dios vivo y misericordioso que en manos de los hombres, porque los hombres no son misericordiosos, los hombres son malos, ¿verdad? Y lo podemos ver en nuestros días, la maldad de los hombres se ha multiplicado y son capaces de torturar a otro ser humano, ¿verdad? Estos hombres sin misericordia. Y por tanto, ¿verdad? Miramos que el pedir 3 años de hambre sería prolongar el juicio. Por tanto, él escogió los 3 días y vino la mortandad sobre la nación de Israel. Habían caído ya 70,000 hombres. Recordamos que David estaba orgulloso por el tamaño de su ejército. Ahora el Señor comenzó a deshumar su ejército, a achicar su ejército del cual él estaba orgulloso. Pero estando en este juicio, en estos 3 días de plaga, David vino a la era de Ornán y desde lejos, ¿verdad?, miraron al ángel de Jehová con la espada desenvainada, listo para ejecutar juicios sobre la ciudad de Jerusalén. Ya venía de ejecutar juicios sobre la nación. Y el profeta Gad vino a David y le dijo que el Señor pedía que se le ofreciera en esta era de Ornán un sacrificio. Y vino David a este hombre para pedirle que le vendiera esa era para poder ofrecerle ese sacrificio al Señor. Y la presencia de aquel ángel la vieron los ancianos que iban con David, David y sus hombres y los hijos de Ornán, y él mismo lo vio. Por tanto, no hesitó Ornán en darle el campo, le dijo, te lo regalo. Y recordamos que David le dijo, no quiero nada gratis, que no me cueste, al Señor no le voy a dar nada regalado, voy a darle ofrenda que me cueste. Y compró ese campo y ofreció su ofrenda, su holocausto, y la mortandad paró aquel día. Pero mismo David entendió cuando el Señor le dijo que ahí quería que se le ofreciera sacrificio, que este era el lugar que el Señor escogía para el templo. Si vamos a Primera de Crónicas 21:8, dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí. Y vamos a Primera de Crónicas 22:1 y dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. David entendió que este era el lugar donde se habría de construir la casa de Dios, en el monte Moría, donde Abraham tuvo su prueba, y aquí donde David también tuvo su prueba. Y ahora miramos aquí a Salomón, que comienza a construir el templo en este preciso monte, en la era de Ornán, que era anteriormente el monte Moría. Y como hemos dicho, que algunas profecías tienen doble cumplimiento. Esta profecía no era la excepción, porque nada es casualidad. Dios tiene todo calculado, gloria al Señor. En Génesis, Abraham, ¿verdad?, iba a ofrecer su hijo en este monte, pero no lo ofreció. David, en la era de Ornán, que era también el mismo monte, ofreció su ofrenda a Dios y ahí construyó el templo para Jehová. 2000 años después, ahí Jehová ofreció a su hijo como ofrenda en holocausto por el pecado de todos nosotros. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que le ocurrió a Abraham era sombra de lo que había de venir,
y había de cumplirse en Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Ahora, ahí en esa montaña, gloria al Señor, Salomón comenzó a sacar la piedra que iba a usar para la construcción del templo. En las excavaciones que hicieron para construir el templo, se formó el monte de la calavera, el monte Calvario, donde fue que nuestro Señor Jesucristo expió el pecado de todos nosotros. Yendo ahora a Israel, ya no se puede apreciar la calavera, porque con el tiempo, ¿verdad?, ha perdido esa tierra. Gloria al Señor. Ahora, verso 2 dice, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Si Salomón tenía 12 a 15 años cuando comenzó a reinar, y han pasado 4 años, ahora Salomón tiene entre 16 y 19 años, y podemos ver en él lo que dice el rey de Hiram, un muchacho inteligente, sabio, prudente, bien portado, gloria al Señor. Y Dios le había dado esa sabiduría y esa inteligencia, ahora la está usando, gloria al Señor. Verso 3 dice, estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. Son 90 pies por 30 pies aproximadamente sería el tamaño del templo. Dice, el pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, o sea, 30 pies de largo, y de ancho de la casa también eran 30, y su altura era de 120 codos. Este número de 120 codos es un error del escritor, el que copió el manuscrito. Yendo, ¿verdad?, a Primera de Reyes, en el verso capítulo 6, verso 2, ahí encontramos, ¿verdad?, que era de 20 codos o 30 pies en realidad. Eso es un error, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos otros escritos para compararlo. Fue un error del escritor. Y lo cubrió por dentro de oro puro y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de cipres, lo cual cubrió de oro fino, e hizo realizar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era puro de Parvaim. La construcción era de piedra. Las paredes eran de piedra, después fue forrada de madera, y la madera fue forrada de oro puro, gloria al Señor. Esto era algo espectacular, digno de admirar, gloria al Señor. Un edificio que no habían visto nunca antes, gloria al Señor. No están escatimando los materiales que el hombre tiene como preciados, ¿verdad? El oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas, entre maderas, ¿verdad?, que son costosas, gloria al Señor. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. El templo que Salomón construyó es el doble del tabernáculo que Moisés construyó en el desierto. Ahora, esta arquitectura, gloria al Señor, esta maqueta, este modelo, lo dejó ya hecho David, gloria al Señor. Recordamos que él dedicó sus años de vejez en esta construcción del templo, en hacer los planos, gloria al Señor. Eso era el doble de lo que sería el tabernáculo. Ahora, aquí nos dice 600 talentos de oro, y dijimos que un talento era aproximadamente de 66 libras y 3/4.
Si en realidad lo multiplicamos cada talento, estamos hablando de billones de dólares, digámoslo así, lo que invirtió David en este templo, gloria al Señor. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, o sea, aproximadamente 30 pies de largo, según el ancho del frente de la casa y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De lado a lado del templo eran 30 metros, o cada querubín era de 15 metros aproximadamente, y daban tocándose sus alas de lado a lado, gloria al Señor. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realizar querubines en él. Los comentaristas hablan, ¿verdad?, de este velo, que el gruesor de este velo eran 18 pulgadas. Estamos hablando de casi un pie de ancho, estamos hablando como una pared de ladrillo, y estamos hablando de trapo, de un simple velo. Ahora, ¿quién podría rasgar ese velo con sus propias manos? Absolutamente nadie. Sin embargo, el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, el día que nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu en la cruz del Calvario y declaró consumado es, este velo fue rasgado por la mitad, gloria al Señor. La mano poderosa de Dios lo partió, gloria a Cristo Jesús. Y recordamos que en este lugar santísimo que hicieron también, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, después de muchas ofrendas y de purificarse, gloria al Señor. Y en sus vestidos había unas campanitas que avisaban si el sacerdote era digno de entrar al lugar santísimo o no. Si él moría, es que no era digno. Entraban amarrados de un pie, para que cuando las campanitas cesaran, los otros sacerdotes pudieran sacarlo jalando del lugar santísimo, ¿verdad? Y este velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, y este fue el velo que el Señor, gloria al Señor, rasgó después de que Jesús expiara el pecado de todos nosotros. Dice la palabra del Señor: y bastó un solo sacrificio vivo y agradable y perfecto a Dios, perfecto al Padre, gloria al Señor. Ahora, ¿cuál fue el significado de que el velo haya sido rasgado? El significado es que ahora podemos venir confiadamente al trono de la gracia para buscar la presencia de Dios, gloria a Cristo Jesús. Él, Jesús, es nuestro sumo sacerdote, es nuestra entrada al lugar santísimo. A través de su sangre nosotros tenemos entrada al cielo, entrada al Padre. Podemos orar a Dios y nuestra oración es escuchada porque Jesucristo rasgó ese velo. Ya no es necesario que entre por nosotros un sumo sacerdote, sino que Jesucristo es ese sumo sacerdote que ha pagado por nuestros pecados y que nos ha limpiado y ha borrado todo nuestro pasado en su sangre preciosa. Este temblor, este terremoto que ocurrió aquel día, fue la mano de Dios que rompió el velo y dio acceso para ti, para mí y para toda la humanidad. Gloria al Señor. Ahora miramos lo último de este capítulo, habla de 2 columnas.
Dice, delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura, cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. En sí eran 15 pies cada muro que levantó, gloria al Señor, cada columna, gloria a Cristo Jesús, de adorno a la entrada de la puerta. Dice, hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Las granadas, ¿verdad?, las miran como símbolo de prosperidad allá en Israel. Y las venden en llaveros, en adornos, las tienen por todas partes en aquel lugar. Dice, hizo cadenas en el santuario. Esto era simple y sencillamente adorno para adornar la casa de Dios. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda. Y la de la mano derecha llamó Jaquín y la izquierda llamó Boaz. Joaquín significa establecer, Dios establecerá. Y Boaz significa en él hay fuerza. Estos tremendos y pesados muros de bronce, en realidad todavía muchos estudiadores nos explican cómo fue que movieron esta cantidad de bronce tan pesado sin tener la maquinaria que nosotros tenemos disponibles en nuestros tiempos. Estos 2 columnas a la entrada del templo simbolizaban la fuerza y la estabilidad de Dios en cuidar su templo y su reino, gloria al Señor. Enfrente de ellos les nombraron, Él establecerá y en Él hay fuerza. Así nombraron estos 2 columnas y los pusieron como símbolo del cuidado que Dios tenía sobre ellos y sobre toda la nación. Gloria al Señor. Ahora vamos a continuar con los siguientes capítulos de 4, 5 y 6. Todavía hay detalles de la construcción, de la dedicación del templo, el cual es un capítulo importantísimo. Gloria al Señor. Y como dije, en este capítulo no encontramos muchos detalles de la construcción del templo, pero si usted va a Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 38, ahí encontrará más detalles de esta construcción. Vamos a orar para ser despedidos. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, precioso Dios, al único, al soberano, al verdadero, al poderoso, al hacedor del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, venimos delante de ti, Padre, con un corazón contrito, humillado, agradecido, Señor del cielo, porque has puesto tu mirada en cada uno de nosotros, maravilloso Dios, porque nos has hecho reyes y sacerdotes y porque ahora entendemos que podemos venir, Señor del cielo, libremente y confiadamente al trono de tu gracia, a ofrecer nuestra oración y nuestra petición, maravilloso Dios. Seguimos rogándote, Padre, que sigas ayudando a aquel que está ansioso, Señor, a aquel que está deprimido, aquel que está desesperado, Padre Santo, aquel a quien el enemigo le ha tirado un dardo, Padre, libértalo, ayúdale, Señor del cielo, rompe sus cadenas, Señor del cielo, dale la libertad para que te sirva, Señor, aquel que está necesitado, Señor, abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.